Mucho, hermanos. Bueno, vamos a ver si nos podemos concentrar. Me toca la hora más difícil, que es la hora después de que almorzamos, pues da sueño, ¿ah? En México decimos el mal del puerco, ¿no? No sé cómo sería acá. Bueno, ¿usted sabe lo que es un jabalí? Es más salvaje que el puerco. Así que el sueño es más salvaje todavía. Vamos a hablar del significado de la aceptación y la bendición. ¿Amén, hermano? Juan 1:12, lo que hemos estado recibiendo. La palabra es la que me viste a mí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Juan 1:1, la palabra es Cristo, la palabra es Dios, la palabra es el Evangelio. Amén. Mis vestiduras, diga conmigo, mis vestiduras son Cristo. Son Cristo. Cuando Cristo venga por su iglesia, quiere hallar sus vestiduras, o nuestras vestiduras, en Él. Amén, hermano. No hay otras vestiduras. No tenemos derecho a vestirnos como nosotros queramos, porque hay un diseño que Dios puso, y ese diseño es la palabra, y esa palabra es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Diga conmigo, la palabra me cambia a mí. La palabra me cambia a mí. Yo no tengo derecho a cambiar la palabra. Entonces tenemos que cambiar y romper muchas cuestiones de la cultura que hemos hecho dentro de nuestras congregaciones. Hemos cambiado la palabra como se nos ha pegado la gana, ¿no es así? Pero es tiempo de romper esos moldes humanos, teológicos, negativos. En lugar de direccionarnos con Dios, nos han, hermano, llevado por otros caminos. Y hoy por hoy el mundo está perdido y la iglesia está buscando lo suyo propio. Simplemente el mensaje que se presenta allá afuera por los métodos humanos o por los métodos X, no le interesa al mundo saber, no le interesa al mundo conocer. Porque de pronto ve otra cosa dentro de la congregación. Pero ciertamente hay un pueblo ya preparado allá afuera por Dios. En todos los entrenamientos que se han dado, y el ejercicio del campo, nos hemos, hermano, llevado la sorpresa que la gente ya está preparada allá afuera. Y cuando hacemos acá, hermano, nuestro cuadro de comparación, nos damos cuenta que es más gente la que dice sí a Jesús que la que dice no. Entonces la pregunta es: ¿por qué nos hemos encerrado en cuatro paredes? Si nosotros tenemos lo más hermoso. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos Hijo de Dios. Entonces usted no es cualquier persona, usted tiene al Rey de Reyes y Señor de Señores. En el mensaje anterior veíamos, hermano, como 14 generaciones de profetas, 14 generaciones de reyes y 14 generaciones de sacerdotes. Dios había permitido que se levantaran, y no era precisamente para que viéramos a esos personajes o a esos ungidos de Dios, sino era para que viéramos a Cristo en ellos. Dios se la pasó por 4,000 años a través de 14 generaciones, perdón, a 42 generaciones que abarcan 4,000 años. Estoy hablando de 14, 14, 14, Mateo 1:17. Y que los 4,000 años abarcan todo el Antiguo Testamento, lo que conocemos como Antiguo Testamento. Dios se la pasó diciendo que un día aparecería el verdadero rey, el verdadero profeta y el verdadero sacerdote. No era que miráramos al nombre de Dios para ese tiempo, era que volviéramos a ver a futuro, que un día vendría. Y ellos tenían gran animosidad, el pueblo de Israel tenía gran animosidad de que un día vendría su verdadero Mesías. Ellos esperan y siguen esperando, lamentablemente, a su verdadero Mesías. Queridos hermanos, la iglesia ya tenemos al verdadero Mesías. ¿Qué hacemos perdiendo el tiempo como si tuviéramos tiempo para perder? Si la palabra me cambió, ahora es tiempo de mandar el mensaje al campo. Y hermano,
salvar a ese pueblo que está esperando, pero que ya está preparado por Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué significa entonces, hermano, cuando yo recibí a Cristo? Diga conmigo: toda la bendición del trono está en mi corazón. Conmigo: toda la bendición del trono de Dios ya está en mi corazón. Esto es Emmanuel. ¿Amén? ¿Qué es Emmanuel? Dios con nosotros. ¿Dios está contigo ya? Amén. Entonces disfrútalo. ¿Ya vieron los de los 6 problemas, pastores? ¿Ya? Bueno, hay gente cristiana que todavía se preocupa. ¿Alguien de ustedes se preocupa? Preocupándose no gana nada. Si se resuelve el problema, preocupémonos todos. Pero preocupándonos no ganamos nada. Entonces hay gente que se preocupa tanto que no puede dormir en la noche o no quiere dormir con la luz apagada. No diga amén, por favor. Hasta sin aire acondicionado. No manches. ¿Saben que ahora nos tocó dormir en un lugar, le voy a comentar una frase, donde el colchón tenía los resortes por todos lados, menos donde tenía que tener? Acá no va a ser. Y nos visitaba una banda de ratitas, que hasta la pastora Cara se empezó a gritar ahí, ¿no? Ya después recibió paz en su corazón, ¿va? Digo, Cara, pues, ¿que no le das de comer a tus animalitos? Y una banda también de cucarachitas por ahí, hermano. Hoy la iglesia quiere comodidad, la iglesia quiere dinero, la iglesia quiere todo, pero no quiere salir al campo. Muéstrame su dedo índice, póngaselo en el hombro del hermano que tiene a su lado y díganle: ahí te hablan. Recibir a Cristo no significa que te salvó para que tú ya te la pasaras chévere. It's no. It's new. It's no. Recibir a Cristo significa que tienes el poder para conquistar. Amén. Significa que tienes toda la bendición del trono, hermano. No debes desperdiciarla. Cuando la iglesia en Jerusalén se quiso acomodar, Dios preparó a un Saulo de Tarso para hacer una persecución tremenda y permitir invertir en el primer mártir la sangre de ese hombre de Dios, dándole al mismo Saulo una profecía no escrita, vamos a decirlo de esa manera, pero era la intención de Dios al poder colocar las ropas de Esteban, que dice, las tiraron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Era Dios diciéndole a Saulo, en otras palabras: para esto te estoy llamando. Tú también vas a derramar no solo tus lágrimas, tu corazón, vas a derramar tu sangre por causa de el Evangelio. Recibir a Cristo significa que aquellos discípulos que antes eran unos cobardes, ya conmigo, amén. Amén. Aleluya. Recibir a Cristo significa que aquellos discípulos que antes traicionaban al maestro o traicionaron al maestro y en la hora crucial que no tenían, hermano, que abandonar a Cristo, lo abandonaron. Todos a una. Solamente hablamos a veces de Pedro y a veces hablamos de Judas, pero la realidad es que todos los discípulos lo abandonaron en la hora crucial. Entonces vale la pena que pongamos atención a esa historia también, de tal manera que la tarea, después de haber leído los 4 evangelios, échese el libro de los Hechos, porque Hechos es el encuentro de los discípulos que ya están preparados, y todo el libro de los Hechos, hermano, es este encuentro, el evangelismo de Dios a través de los apóstoles. No son los hechos de los apóstoles, son los hechos del Espíritu Santo.
con el encuentro con los discípulos que ya están preparados. Recibir a Cristo significa disfrutar entonces a Emmanuel que ya está en mí. Recibir a Cristo significa que toda la Biblia se está cumpliendo en mi vida. Recibir a Cristo que yo tengo significa que yo tengo el poder para conquistar. Esto es, que tengo el poder para hacer el movimiento de la palabra. Diga conmigo, el movimiento de la palabra. Vamos, dígalo fuerte, el movimiento de la palabra. El movimiento de la palabra. Voltea con alguien y dile, debes hacer el movimiento de la luz. Debes hacer el movimiento de la luz. Debes hacer el movimiento de la luz. Amén. Amén. Es la palabra la que va a cambiar y la que va a transformar a las personas. Usted no debe de desesperarse con absolutamente nadie, porque no es tu tarea desesperarte. No tienes que tener esos problemas mentales. No tienes que dejar de dormir con la paz de Dios en tu corazón. Si alguien recibe o si alguien te insulta, bendito sea el nombre de Dios. Dios, que es soberano, tiene un tiempo para todos. Quizá no es el tiempo de aquella persona, pero no es tu problema, es el problema de Dios, si es que fuera un problema para Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué hablamos esto? Porque vamos a hacer el movimiento de la luz. ¿Cuál es el movimiento de la luz? Pues el movimiento de la palabra, el movimiento de la vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y por qué decimos el movimiento de la luz? Porque Dios es luz, porque Dios es la palabra, porque Dios es la vida. ¿Cómo se llama esta iglesia? Palabra, verdad y vida. Casi igual, ¿no? Palabra, verdad y vida. Ahí está. Recibir a Cristo, hermano, es la restauración de la identidad y la autoridad. ¿Ya vieron las 7 bendiciones? No. Pues las van a ver. No sé cuándo, pero las van a ver. A ver, las 3 primeras bendiciones de las 7 te van a hablar de la restauración de tu identidad como hijo de Dios, las 3 primeras. Y las últimas 4 van a hablar de la restauración de tu autoridad, el poder que Dios le delegó a la iglesia, y que todas estas bendiciones son el poder. Diga conmigo, el poder. El poder. Pero tienes que entender algo, que el poder no le pertenece a la iglesia para hacer del poder lo que ella quisiera hacer, mezquinamente hablando, sino que, hermano, Dios le da o le delega autoridad, pero tenemos que entender que todo vino de Dios. Todo vino de Dios, y la iglesia sin Dios no hubiera podido hacer nada. Es más, si la iglesia no se mueve bajo la alianza del Espíritu Santo, la iglesia no puede hacer absolutamente nada, hermano. ¿Qué es pecado? Todo lo que no está en línea con Dios. Entonces, si la iglesia no se mueve en la alianza, en la línea con Dios, está en pecado. Y escúcheme muy bien, hermano. Hay mucha iglesia que está en pecado y ni siquiera sabe que está en pecado. Eso es lo más tremendo del pecado. Es el engaño más tremendo de Satanás. Pensar que estoy bien y estoy bien chueco. Tenemos que cambiar la cultura, hermano, que estamos trayendo y metimos en las iglesias, y que no nos está llevando a nada. Estamos tirando flechas, hermano, al blanco sin tener blanco. Mientras Dios, que nos envió su palabra para alinearnos, Él siempre le pega al blanco. Deuteronomio capítulo 32 dice: goteará como lluvia mi enseñanza. Esa palabra es mi instrucción. Escucha esto, Dios ya nos dio su mandato. Si tenemos el mandato correcto, tenemos el blanco correcto, estaremos mandando el mensaje y llegando al corazón como Dios quiere que lleguemos, y no por la emoción. Nosotros no nos debe interesar emocionar a la gente. La gente no necesita un mensaje bonito, necesita un mensaje que lo direccione con Dios. ¿De qué me sirve tener un buen catedrático en la iglesia? Porque eso es lo que hacemos ahora.
Hacemos un congreso y ponemos un catedrático que se la sepa de todo y toda, pero Cristo no está ahí. Está el catedrático, pero Cristo no está ahí. Y habla de todo, hermano, menos de Cristo. Y puede tomar como excusa a Cristo, pero Cristo no se mueve ahí. ¿Por qué? Simplemente porque no se está cumpliendo con el mandato. Se está dando una buena cátedra, y yo no digo que sea mala la teología. Digo que si se está enfocando en la teología olvidando el campo, it's no. Usted con alguien y dígale, it's no. It's no. Porque Jesús dijo en Hechos 1.8, ¿qué dijo Hechos 1.8? Y me seréis teólogos. No, testigos. Me seréis catedrático, profeta, apóstol. Me seréis el gran evangelista. Entonces, ¿dónde está Cristo? Ahora los pósters son grandes. Viene un congreso tremendo de avivamiento. Ay, me gusta mucho esa palabra. Quiere decir que no hay avivamiento. ¿Cómo está el rollo, no? No tenemos que ser así, hermano. Tenemos que cambiar muchas cosas. ¿Cómo nos dejamos llevar tan fácil con esta cultura de la cual estamos hablando, hermano? Recibir a Cristo es reformar mi vida, activando Génesis 1:26 al 28. Ponla ahí. Es la bendición de la recreación. Es vestirme de Cristo. 1:26, 28. Génesis 1:26, 28. Es vestirme y revestirme de Cristo. Romanos capítulo 13, verso 14. ¿Qué dice Romanos 13, 14? ¿Alguien que lo lea? ¿Qué dice? Romanos 13, 14. Sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vestidos del Señor Jesucristo, dice, y no proveáis para los deseos de la carne. Si lo ponemos al revés, entonces, hermano, cuando decimos que estamos proveyendo para los deseos de la carne, quiere decir que no estamos vestidos de Cristo. La recreación no tiene acción en mí. Génesis 1:27 y 28 están en conflicto con mi carne. Mi carne es antagonista, hermano, a los deseos del Espíritu Santo. Y yo no debo de vivir conforme a la carne. Romanos 8:14 dice que lo que vivimos conforme al Espíritu, estos verdaderamente, dice, son los hijos de Dios. ¿Sí o no? Amén. Amén. Quiere decir, hermano, que Cristo entró en mí con sus tres oficios. Y estos tres oficios resolvieron el problema de pecado, diablo y separación. ¿Cuántos dicen amén? O sea, resolvió el problema original, el problema más fuerte que ningún hombre podía resolver. Diga conmigo, evangelio es resolver el problema que los hombres jamás podrán resolver. Eso es el evangelio. Resolver el problema que los hombres jamás podrán resolver. Un ejemplo que nos ponía el pastor Pablo era, bueno, un asesino o violador o X, una persona que haya cometido un crimen, por ejemplo. La sociedad lo manda a la cárcel. Las leyes de este mundo lo hacen pagar una condena. Y entonces paga su condena, y si sale de la cárcel, si logra salir de la cárcel, entonces le dicen, bueno, ya has pagado tu problema, ya has pagado tu deuda con la sociedad. La pregunta es, ¿cómo resuelve su problema espiritual? O sea, él resolvió su problema, entre comillas, físico, carnal, ante el hombre, pero ante Dios, ¿cómo lo resuelve?
el problema que la gente tiene allá afuera no es un problema terrenal, es un problema espiritual. Es una cadena perpetua espiritual, hermano. Y esa cadena perpetua espiritual no se rompe con absolutamente nada, ni nadie. El hombre no puede ayudar al hombre. Así es. En el estudio del hombre original, ustedes tuvieron que haber visto el asunto del pez en el agua. ¿Sí me estoy explicando? Y que un mensaje bonito al pez que está fuera del agua no lo va a ayudar, porque su forma y su medio de subsistencia y de comunión, pues es el agua. Él tiene que estar donde le da vida y no fuera de lo que le da vida. El hombre solamente puede estar con vida verdaderamente cuando está con Dios y no cuando está fuera de Dios. El hombre pretende vivir su vida fuera y separado de Dios. Eso no es vivir. Y esto es lo que hay que anunciar allá afuera. ¿Cuántos dicen amén? Esto es lo que hay que decir allá afuera, porque ahora nosotros lo sabemos, pero ellos no lo saben. Y si Dios permite que nuestro pastor Pablo pueda viajar a esta hermosa ciudad y a este tremendísimo país de Colombia, no creo que sea una casualidad, y que además se estén levantando los discípulos que seguramente Dios ya tenía preparado. No es que usted, hermano, haya abierto los ojos porque usted se dio cuenta, no, es porque Dios lo trajo, porque Dios le ama y porque Dios quería que se diera cuenta. Y cuando usted se dio cuenta y entendió, usted tiene que entender que usted es un discípulo de Cristo. Por eso Dios preparó este tiempo para usted. Y entonces, ¿qué corresponde ahora que hagamos? De acuerdo a lo que estamos, hermano, entendiendo acá, ahora abrir los ojos de los demás, porque necesitamos levantar discípulos para llevar la aceptación y la bendición a las calles. Escuche esto, aceptar a Cristo es haber recibido todas esas profecías que hablaban del Mesías por 4000 años, hermano. Todo lo que hablaba del Mesías, la promesa de Génesis 3:15, lo que no pudieron hacer 4000 años, Jesús lo hizo en un solo día. El verdadero rey, sacerdote y profeta aplastó en un solo día la cabeza del diablo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Profetas, Romanos 16:20, hermano. ¿Qué dice Romanos 16:20? ¿Alguien que lo lea? Esto es para comprender profundamente. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Bueno, eso es una promesa para nosotros, la iglesia. Pero escuche, el diablo fue vencido ya. La Biblia dice que fue destruido. Lea por favor Hebreos capítulo 2, verso 14 y verso 15. Y no solamente el diablo, sino también sus obras. Primera de Juan capítulo 3, verso 8. Rápidamente. Hebreos 2, 14 y 15. ¿Qué dice la Biblia? Hebreos 2, 14 y 15 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Sí notó lo que dice del diablo? Destruyó, dice, por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. ¿Qué dice? ¿Que solamente lo golpeó o lo torturó? Dice que lo destruyó. Ahora lea primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para deshacer las obras. O sea, no solamente destruyó al diablo, también deshizo y destruyó las obras del diablo. Quiere decir por eso, hermano, que en la iglesia se cumple, en nosotros se cumple que las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Entonces, hermano, tenemos que entender esto, que estamos bien bendecidos. Por favor, dígale ahí unas 3, 4 personas: está súper bendecido. Bless. Está
Pregunto, si estás súper bendecido, ¿qué haces preocupándote en las noches? Sí. ¿Por qué no duermes? ¿Por qué no duermes? ¿Por qué sigue preocupando el dinero? Sí. Si estamos súper bendecidos, ¿qué significado tiene para ti que Dios haya sacado al pueblo de Egipto, donde aparentemente tenían todo, para meterlos al desierto donde no había nada, según el hombre? ¿Ya conmigo? Total dependencia a Dios. Total dependencia a Dios. Usted con alguien dígale, Dios quiere que dependas totalmente de Él. Dios quiere que dependas totalmente de Él. Dios quiere que dependas totalmente de Él. Amén. Y si tenemos un Dios, hermano, que tiene todas las cosas, pidámosle a Él. Sí, Señor. No dependamos del hombre en un momento determinado, porque tenemos toda la bendición del cielo en nosotros, hermano. No es un pedacito del cielo, Jesús, en nuestras vidas es todo el cielo, hermano. Tenemos todo el cielo aquí adentro. ¿Cómo puede usted entender eso? Es más, físicamente hablando, hay más dentritas en tu cabeza que estrellas en los cielos. Amén. Dime si no estás bendecido. Amén. Y aún así que algunos de ustedes fueron drogadictos. Amén. Aleluya. No sabes de lo que te perdiste. Y aún así, hermano, usted tiene más dentritas que estrellas en los cielos. Ese Dios gigantesco que nos deja ver la Biblia dice que con los 3 puntas de sus dedos junta toda la tierra, toda la arena de la tierra. En el hueco de su mano cabe todos los océanos, los mares, los ríos, los lagos, en el hueco de su mano. Y ese Dios quiso vivir dentro de usted. Mateo 28, 18. Dice la Biblia, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos. El verdadero discípulo aprende a no trabajar con lo de él para trabajar con lo de Dios. Y a su nombre. Y a su nombre. Creo que no la captó. Gloria. Gloria. Vamos a hacer como los rabacucos. Como los rabacucos. No sé qué sea, pero si le entendieron al hermano, digan amén. No, aquí saben quiénes son. Unos locos ahí. Por un movimiento dominicano evangélico. Eso es dominicano. Ya, entendió. Sí, ya. Hermano, todo poder me da. ¿Para qué trabajas con tu fuerza? Por eso hay muchos pastores que hoy en día incluso se suicidaron. Wow. Sí, Señor. Otros cerraron la puerta porque ya no soportan el cansancio. Tremendo. Amén. ¿Viste, pastores? Venimos de y Pastor Pablo nos enseña un montón de cosas. Por eso yo no puedo hacer lo que él hace, pero puedo parecerme un poquito. Wow. Digo, si el pastor aguanta tanto tiempo, pues vamos a darlo. Nos aventamos 13 días de entrenamiento, 7 diferentes, 8 diferentes regiones en México, sur de México, sureste, mucha gente. Paramos en el Atlántico, empezamos del Golfo de México, por el Pacífico y terminamos por el Atlántico, Chiapas. Lugares, hermanos, extremos, 3, 4 de la mañana durmiendo, ministrando la vida de los pastores impactados por el mensaje de Cristo, no por mi mensaje, por el mensaje de Cristo. Excelente. Teólogos, hermanos, maestros en teología, entendiendo que no es la teología, que es Cristo. Primera de Corintios 1:17. Yo le decía a este maestro, y yo no sabía que era maestro, sino que estaba entre los pastores. Además, 2 años esperando que el GMT, 2 years ago, waiting for GMT go to this zone. 2 años esperando que el Global Mission Team pudiera ir para allá. Global Mission Team, hermano, no somos nadie sin Cristo.
pero porque vamos con Cristo es que GMT está haciendo algo. ¡Aleluya! Gloria de su nombre. Escucha esto. Amén. Escucha esto. Impactados en el corazón, roto, movido. Uno de ellos dijo, yo no lo escuché, pero los discípulos, el equipo que iba con nosotros, Pastor Leopoldo dijo, dura es la palabra. Dijo uno de los pastores, dura es la palabra, sacude el corazón, pero es toda la palabra de Cristo. Y de ahí no me va a mover nadie de eso. Wow. ¿Sabes cómo quebranta eso el corazón? Un hermano que son hermanos muy humildes. Pero él dijo, yo no sé qué está pasando, dice, pero yo quiero reunir ahora a los jóvenes en tal zona, cerca de aquí de Comalapa, frontera con Guatemala, y quiero reunir a los pastores y a los líderes. Y quiero que vengan a hacer el entrenamiento. Entonces, esto es por lo que ha trabajado Moxán y Pastor Pablo. Que se levanten los maestros, que vengan al encuentro de los discípulos que ya están preparados. Sí, Señor. Entre los que están aquí hay discípulos tremendamente preparados de apoyo. Amén. Levántate, querido hermano. ¿Sabes a lo que tenemos que llegar? Es a levantar un gran ejército como el ejército de Ezequiel. Amén. Los huesos secos tienen que tomar vida. No va a haber vida, hermano, si yo lo hago a mi manera. Lo tengo que hacer con el método y el contenido de Cristo. Si no, no va a haber vida. Porque la única vida es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, solo Cristo. Diga conmigo, solo Cristo. Cristo es la realidad del arca. No era el arca de Noé lo que Dios quería mostrarle como salvación a Noé. Era Cristo. ¿Cuántas puertas tiene el arca de Noé? Una, porque solamente hay una puerta. Dígale a alguien por ahí, solo hay una puerta. Solo hay una puerta. Voltea con alguien y dígale, deja de seguir al hombre, sigue a Cristo. Vamos, dígale a alguien más, deja de seguir al hombre. No hay dos puertas, no hay tres puertas, solamente hay una puerta. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Cristo. ¿Cuántas ventanas tenía el arca? ¿Por qué? Porque solamente hay una visión, solamente hay un método, y el método es Cristo. No hay dos métodos. No, perdón por lo que voy a decir, pero no es el método de César Castellano, no es el método de Cash Luna, que usaron los 50, entiéndame, vengo cansado. Interprete. Ya su nombre. Bueno, yo llegué a las 3 de la mañana a mi casa el día de ayer. Después de 12 horas de trayecto en una camioneta a 140 por hora. Manejando Germain. Ese no maneja durísimo. Si hoy me quería dormir y venía manejando el pastor Zúñiga, ¿qué no va a estar durmiendo? Yo le iba manejando el ciervo. Luego les platico. Hermano, Todavía no, Señor. entonces si de pronto se me cruzan los circuitos, pues aguánteme, tenga misericordia de mí. Los 5 sacrificios de sangre en el antiguo pacto me hablaban de Cristo. 3 sacrificios, hermano, de sangre y 2 sacrificios de vegetales, las ofrendas de paz. ¿Sabes para qué era la ofrenda de paz? Para reconciliar a Dios con el hombre. Y de pronto se usaba también con los enemigos. ¿Viste lo que hizo Jacob con Esaú? Esaú, su hermano. Esaú lo quería matar, ¿sí o no? ¿Y qué le empezó a enviar su hermano Jacob? Sus ofrendas de paz, que apaciguaron la ira de su hermano. Y ya cuando llegó su hermano que lo quería matar, ¿cómo llegó Esaú, hermano? Manito, ¿por qué te fuiste? Mira, qué malo eres, ni me dijiste que te ibas a ir. Ya llegó bien blandito, ¿no? La ofrenda de paz que Dios dio
para reconciliarnos con Él se llama Cristo. La ofrenda más hermosa, precioso sacrificio de Dios, ofrenda de olor grato. Sí, Señor. Cristo. Usted con alguien y dígale, solo Cristo. Solo Cristo. Eso es el significado Oye, solo de la Cristo. persona que yo tengo aquí adentro, que es mi Dios y mi Rey, el príncipe de mi paz. ¿Por qué pretendo decir príncipe de paz sin experimentarlo en mí? Príncipe de mi paz. ¿Cuántos dicen amén? Mi Rey, mi Señor, mi Dios, mi Maestro. Al quien yo acepté y recibí es el que me habla en Colosenses capítulo 2, 2 y 3. ¿Qué dice la Biblia? Colosenses 2, 2 y 3. Dice, Escuche eso. para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. ¿Y usted cree que 2 licenciaturas en teología, una maestría y un doctorado ya le dieron todo? Pura basura. Una más, por allá abajo, ya. No. Pura basura. Filipenses 3:8. Una más. Tom. El pastor Muxeneli, Tom. Filipenses El que 3. tiene todos los tesoros, todos los secretos de la sabiduría, del conocimiento, vive aquí adentro. Pregunto, ¿por qué trabajas con lo tuyo? ¿Por qué resuelves según tu propia inteligencia? Si Dios tiene lo mejor para nosotros. Por eso las guerras se dan entre pandillas, entre iglesias, mafias. No, yo quiero esa plataforma porque esa plataforma es de 10,000. Seguramente me va a dar, me van a unos 16 millones más o menos. Ahí para, estoy hablando de pesos colombianos, ¿no? Una persona cuando es sana, tú no sabes quién es. Una persona cuando es sana no necesita ni siquiera pedirle dinero. Por agradecimiento, ellos sueltan todo lo que tienen. Dios te va a sorprender. Dios te va a sorprender. Pero ¿dónde tenemos que estar? Direccionados con Cristo. No trabajar con lo mío, ni mi sabiduría, ni mi fuerza. Porque el que tiene todo el poder ya está aquí. Y el que tiene todos los tesoros y los secretos de la sabiduría ya vive en mí. Ya está en mí. Con ese bendito amor, con esa bendita paz, hay que salir allá afuera. Claro, no conquistamos porque salimos más traumados que los que están allá afuera. Más nerviosos que los que están allá afuera. Un denominador común que se da, hermano, es que los hermanos cuando salen tienen temor, salen pensando, y si no me escuchan, híjole, me van a decir de cosas. Y se dan cuenta que en el campo suceden todas las cosas como ellos nunca la planearon. Y eso es lo que vamos a experimentar, primeramente Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Bueno, vamos a ir finalizando. Ya vimos acá Mateo 1:17, nacido de 14 generaciones o nacido de los reyes, sacerdotes y profetas. Génesis 12 del 1 al 3, la simiente de Abraham. Éxodo 12, el cordero de la Pascua. Malaquías 4, hermano, el sol de justicia. El ángel de Jehová. Uno de los 3 varones que visitó a Abraham.
Ese es Dios, nuestro Dios. Cristo, el Cristo eterno, está viviendo ahora con nosotros. Tienes que sentirte bendecido. Yo acepté a Cristo, pero no es que yo acepté a Cristo. No es que un rey siempre viene con su séquito. Hermanos, un rey no es que viene con su séquito. ¿Ah? ¿Usted cree que el presidente salga solo a pasear? Siempre trae sus ¿qué? Su escolta. Es el rey con su séquito. Y el séquito del rey son sus ángeles. Y entonces la iglesia está bendecida también. Y además Dios no tiene ningún problema en mandar a sus ángeles también que los cuiden. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Gloria a Dios. Pregunto, ¿qué te hace falta? Si nosotros ya regresamos a Génesis 1, 27 y 28. Tenemos autoridad y poder y tenemos la bendición de Dios. Pero todo eso no era de nosotros, vino del cielo. Para que entonces, cuando las obras del Espíritu Santo se empiecen a levantar, usted y yo le podamos dar la gloria al único que merece toda la gloria. Y no empecemos a decir, porque soy el hombre de Dios, es que se levantaron estas obras. No, porque todo vino de Dios. Ahora quieras hacer tu ministerio gran, hacedor de milagros. Apóstol, toda dádiva perfecta viene de Dios. Todo don y toda dádiva perfecta viene, pero viene de Dios, hermano. Corté con alguien y dígale, todo viene de Dios. De tal manera, hermano, de tal manera que todo vuelva a Dios. ¿Cuántos dicen amén?